Pero, ahí está. Bien, comparto pantalla para comenzar con el diseño de quinto año, ¿sí? La idea es, como venimos haciendo, simplemente ver los que son los contenidos y lo que son, las orientaciones didácticas que, como ya dijimos en varias ocasiones, simplemente son orientaciones, ¿sí? No es que ustedes tienen que realizarlo sí o sí, ni nada por el estilo. Bien, ¿llegan a ver ya la placa? ¿Se compartió? Sí, profe, ya se ve. Perfecto, gracias. Bueno, esto en línea general, ¿no? Los contenidos de quinto año, que para las modalidades de ciencias sociales son 3 módulos, pero después si ustedes dictan en un quinto año que es de economía, por ejemplo, o de otra orientación, son 2 horas, no son 3 por semana, tienen 1 hora menos. Está compuesto por 5 unidades. Acá viene la vinculación con cuarto año, que era lo que vimos nosotros la clase pasada, que está grabando ahí, ¿no? Por las dudas. Sí, profe, figura que está grabando. Perfecto, bárbaro, porque la otra vez me pasó que no grabó. Sí, se actualizó el Zoom y no grabó una parte de otra clase con otros chicos. Bien, decíamos acá, está igual, o podemos compararlo como hablamos con la clase pasada, con el diseño de cuarto con respecto a la primera unidad y la última unidad que presenta, que la primera tiene como título Ejes para una mirada general y trata de una manera así bien amplio, en este caso, todo lo que es la segunda mitad del siglo XX. También comparte con el diseño de cuarto esa idea de ver primero una mirada bien general y desde Europa, aunque no europeizante, pero desde Europa, de ahí se baja a América Latina y luego a Argentina, ¿sí? Y la última unidad también comparte con esto llamado legado de una época, que es lo que dejó. ¿Sí? Esto mismo aparecía en el diseño de cuarto. El diseño de cuarto, recordemos, que trabaja la primera mitad del siglo XX y el de quinto la segunda mitad. Bueno, la unidad 2, el mundo de posguerra. Esperen que voy agregando gente, ¿sí? Unidad 2, el mundo de posguerra, América Latina frente a la crisis y los populismos, hasta mediados de la década del 60. La unidad 3, la crisis de los 70, el fin del estado de bienestar y el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Y la unidad 4, neoliberalismos y dictaduras. ¿Sí? Luego la unidad 1 y 5, que es lo que nosotros habíamos mencionado recién. Vamos a la unidad número 1, la Guerra Fría, la nueva forma de dependencia y las luchas anticoloniales. ¿Sí? En cuarto año se veía todo el proceso de colonialismo, neocolonialismo y demás. Acá se ve... Profe, Sí. dejó de compartir pantalla, le aviso. Ah, pero acá me figura como que está compartiendo. Sí, Va, a mí profe, me acá. parece así. Puede ser cuando agregó a los otros para que se sumen. Ah, bueno. Bueno. Esperen que salgo entonces y vuelvo a compartir. Gracias por avisarme. No, de nada. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿La actividad de secuencia didáctica, para cuándo es la fecha de entrega? está en el cronograma, ahora después lo vemos, ¿sí? Ahora Ah, ok. después lo vemos, está en el cronograma, Pero en el cronograma que está después, subido en el Classroom, ¿sí? Hoy pero termina... después usted va a hacer la actividad formalmente en el Classroom o la sacamos de ahí nomás. ¿Cómo? Y después usted va a poner las consignas en el Classroom o no. No, ya está, las consignas de lo que tiene que tener la secuencia didáctica, ya está, chicos. Hay ¿En dónde? que- A ver. ¿Cómo? ¿En dónde? Porque no la veo. En el Classroom. Sí. Mira, dice, creo que dice propuesta de secuencia didáctica o estructura de secuencia didáctica, pero ya hace bastante que lo subí, ¿eh? Hace Sí, mucho que no, lo porque subí. yo lo estaba viendo recién, pero no encontré las consignas. O sea, ¿en qué parte? Esperen, a ver, dejo de compartir.
Ustedes tienen que armar una secuencia didáctica y lo que tienen como actividad justamente es la secuencia didáctica. Lo que Sí, yo les subí indica todo lo que tiene que tener esa secuencia didáctica. ¿Qué claro. partes? Una fundamentación, los objetivos, los propósitos, las actividades. Hay una serie de requisitos que una actividad tiene que haber por lo menos una actividad lúdica, por lo menos una actividad con fuentes primarias. En eso consiste el trabajo. Ah, eso quiero saber yo, ¿en qué parte están los requisitos? A ver si me puedo encontrar. Yo acá no lo tengo que entrar en el Classroom y tengo justamente, tengo el Zoom acá. Ah, no, no, acá Profe, yo lo encontré. Ahorita lo vemos. A ver, estábamos acá. Me avisan cuando se comparte Ahora esto. sí, ¿Se ve? Ahí sí, está sí. compartido. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a la unidad número 1, ¿sí? De esas 5 unidades, que es este eje para una mirada general. Nada, como el diseño de cuarto año, el de quinto también presenta una mirada bien abarcativa, que a veces conviene revisarlo, ver si realmente estos temas, porque después se repite a lo largo de las otras unidades, si conviene ponerlo en la unidad 1 o no y demás. La expansión de las empresas multinacionales, la Guerra Fría, ¿no? Un mundo con dos sistemas en confrontación de baja intensidad, China se asoma a la Revolución Socialista, Guerra Fría y la Revolución China. El otro paquete de la unidad número 1 es el tercer mundo, subdesarrollo o en vía de desarrollo, la teoría de la dependencia latinoamericana, revoluciones anticoloniales y el proceso de descolonización en Asia y en África. Y finalmente el legado de los años peronistas, ¿sí? Entonces tiene una primera parte que es mundial, tiene una segunda parte que es América Latina, ¿sí? Aunque aquí está Asia y África, y una tercera que tiene que ver ya con Argentina, sociedad de masa, avances y retrocesos. La orientación didáctica de esta unidad es el análisis de producción cinematográfica o televisiva. Yo creo que la propuesta está realmente muy buena. Tiene que ver con analizar fuentes primarias audiovisuales que se producieron durante la Guerra Fría, ¿sí? Y para ello pone como sugiere, ¿sí? Yo es algo que lo trabajo en los quinto años y la verdad que da resultado. El Superagente 86, ¿sí? Después de ver Guerra Fría y demás, trabajar lo que es el Superagente 86. Bueno, esto es una explicación simplemente de esos videos, ¿sí? De esos videos. Acá dice, bueno, el telón de acero. Estas son otras fuentes, por ejemplo, ¿sí? Fuentes escritas que se puede trabajar con lo audiovisual, como el telón de acero de Churchill, dos estilos de vida opuestos que es de Truman, ¿sí? Plan Marshall, justamente del discurso de George Marshall. Y también, obviamente, fuentes que vengan del lado del socialismo, de la Unión Soviética, ¿sí? Hay varios de Stalin, por ejemplo, para poder trabajarlo. Eso es la unidad número 1. La unidad número 2, porque lo tengo separado, así que me avisan cuando se compartió, si lo pueden ver. La unidad 2 tiene ese título. Así, profe. Bien, gracias Ludmila. Ahí aparece como título general el mundo de posguerra. Ahora sí entramos en los contenidos y no en esa mirada general. El mundo de posguerra, América Latina frente a la crisis de los populismos. Tiene un primer paquete de temas que está en el plano mundial, las relaciones entre estado de bienestar y la clase obrera en los países industrializados, de economía de mercado, la economía mixta, el rol del Estado, el crecimiento económico, Occidental y Japón. Fíjense que acá entra de vuelta en el tema de Guerra Fría, o sea, capaz que conviene seguir el eje de Guerra Fría para trabajar los nudos conflictivos de posguerra, Berlín, ¿sí? La Alemania dividida, el muro de Berlín, está hablando acá, y Corea, ¿no? La división de Corea. El fin del estalinismo en la Unión Soviética. Luego tiene la unidad 2 tiene una parte de temas que es para América Latina, Latinoamérica, cambio de rumbo político y económico, crecimiento hacia adentro, incremento de las inversiones extranjeras y expansión de las empresas multinacionales, aceleración del crecimiento urbano, inmigraciones internas, bueno,
intervención norteamericana en Guatemala, en Bolivia, los movimientos socialistas, la Revolución Cubana, ¿sí? Yo creo que acá, cuando se hace ese recorte de contenido, porque sé que no llego a dar todo, creo que la Revolución Cubana es fundamental, ¿sí? Dentro de este recorte, porque simboliza bastante, ahí mismo puedo ver la intervención norteamericana, así como dice en Guatemala, puedo ver la intervención norteamericana en Cuba, y la formación de guerrilla y el triunfo cubano, ¿sí? Y dentro de un marco de Guerra Fría, aparte, ¿no? La Revolución Cubana, el conflicto entre entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Después, bueno, Brasil, el novovarguismo, ¿no? De la presidencia de Vargas a las políticas industriales. El último paquetito de temas de la unidad 2 es historia argentina. Historia mundial, historia latinoamericana, historia argentina. Siempre en el mismo recorte temporal, siempre es hasta mediados de la década del 60, ¿sí? El derrocamiento del peronismo, el golpe cívico-militar del 55, en realidad este tema se vio en cuarto año, pero es de los últimos temas. A veces lo ven muy por arriba, a veces no llegan a verlo. Pero acá se da, ¿sí? La política de despriorización, bueno, los gobiernos que siguieron con la proscripción del peronismo, ¿no? Los gobiernos de Frondizi y de Ilia, es decir, del 55 al 66, el movimiento obrero, resistencia e integración, la formación de la burocracia sindical, el desarrollismo. ¿Sí? Está hablando del golpe del 55, la prohibición del peronismo y los dos gobiernos radicales que gobernaron entre medio de esas dos dictaduras, la del 55 y la que va a venir después del golpe del 66. La presidencia de Frondizi y la presidencia de Ilia. La orientación y didáctica para esta unidad es lectura y análisis de texto, ¿sí? Acá lo que plantea es sobre la literatura, analizar el prólogo de Sartre, el texto de Frank Ferdinand, Los condenados a la tierra. Esto es más para el plano de América Latina, o para poder trabajar estos temas de historia argentina, de la política de desperonización y demás, resistencia e integración, todos esos temas, trabajar el prólogo de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, ¿sí? Que es una fuente primaria, ¿no? Porque Rodolfo Walsh lo escribe, si bien lo escribe después de la llamada Revolución Libertadora, del gobierno militar de entre el 55 y el 57, evidentemente lo hace a partir de testimonios de la época. Bien, ahora, esperen que dejo de compartir, vamos a la unidad 3. Acá. La unidad 3, como habíamos mencionado, ahí. La unidad 3, el título, me avisan si lo pueden ver, es la crisis del petróleo. Bien. Es la crisis del petróleo en los 70, ahora ya nos metemos en la década del 70, el final del estado de bienestar, la radicalización política y los estados burocráticos autoritarios. El primer paquete de la unidad 3 de vuelta es en el plano mundial, y acá ya ingresa América Latina, la hegemonía norteamericana en cuestión, crisis económica y derrota de Vietnam, la guerra de Vietnam, la Alianza para el Progreso, la estrategia de Estados Unidos para Latinoamérica en el marco del conflicto este-oeste. El segundo paquete sigue en América Latina, la crisis del varguismo en Brasil, ¿no? ¿Qué más? El gobierno de Allende en Chile, la iglesia ante la pobreza y los sacerdotes del tercer mundo, ¿sí? Y finalmente el tercer paquete entra en Argentina, entre mediados de la década del 60 y el 70, con la dictadura de Onganía, el golpe del 66, ¿no? Y los gobiernos que siguieron, el fracaso del modelo de modernización económica y el auge de la tendencia radicalizada de la política. Bueno, fíjense estos títulos, a ver, es la dictadura de Onganía, o es la llamada Revolución Argentina, que fue el gobierno militar entre el 66 y el 73. El Cordobazo, ¿sí? Ese levantamiento estudiantil y de los trabajadores, el surgimiento de los grupos guerrilleros, elemental para después ver las otras unidades, cómo surgen los grupos guerrilleros en la década del 60-70, el retorno del peronismo,
pacto social, puja distributiva, sindicalismo y radicalización, es decir, la tercera presidencia de Perón. Como orientaciones didácticas, lo que propone es el trabajo con diversas fuentes, ¿sí? Se propone a formar un banco de fuentes del periodismo político, donde se registren discurso, nota de análisis y el humor gráfico, ¿sí? Y acá toma un ejemplo, que es el de la presidencia de Ilia, ¿sí? Y las caricaturas. Bueno, acá hay una serie de fuentes, ¿no? Que se pone en marcha. Y lo que plantea es fundamentalmente trabajar con las caricaturas. Esto es toda una generalización, ¿sí? Lo que sigue, por eso es que lo salteamos. Yo igual después les subo el PowerPoint si lo quieren ver completo. Bueno, y finalmente lo que es las unidades. Me dicen si se compartió. Las unidades 4 y 5. Ahora sí. Bien, la unidad número 4 tiene como título Neoliberalismo, dictaduras y el retorno a la democracia. En realidad estos temas que se ven acá, ya el tema del retorno de Perón, ¿sí? De las organizaciones armadas y el retorno de Perón, y estas unidades que vamos a ver ahora, en realidad se retoman en sexto año, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, que es historia reciente. Bueno, esta unidad número 4 tiene como temas el modelo neoconservador en el poder en Gran Bretaña y Estados Unidos, hacia un nuevo orden económico mundial, la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, ¿no? Creo que para tener una lógica en la unidad número 2, poder elegir lo que tiene que ver con la unidad número 1, la Guerra Fría, la unidad número 2, el conflicto de Alemania, la división de Alemania y la guerra de Corea, en la unidad 3, ver lo de la guerra de Vietnam, ¿no? Y la revolución cubana. Esta unidad, ver la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética. Creo que uno va seleccionando ahí, va haciendo un recorrido en el plano mundial de la Guerra Fría, ¿no? Que sirve para trabajar en quinto. Y descartar otros temas, ¿no? A ver, es apenas una sugerencia lo que digo, pero no se puede ver todos los temas. El otro paquete, este sería para la parte mundial, ¿no? El otro paquetito de temas es para la parte de América Latina, golpes y terrorismo de estados en América Latina, agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, la crisis económica de Cuba, la medida de emergencia y la supervivencia de la Revolución Cubana. Luego ya entramos en tema de historia argentina, dividido en dos partes, ¿no? Evidentemente la primera tiene que ver con la última dictadura cívico-militar en Argentina, la más oscura y sangrienta que tuvimos, represión y disciplinamiento social y política económica, la parte económica, la dictadura y la sociedad, todo lo que tiene que ver con temas de detenidos desaparecidos y demás, el movimiento de los derechos humanos y la resistencia civil, la dictadura y la economía, ¿sí? Auge de la especulación financiera, crisis, endeudamiento. Luego, continúa con la historia argentina, la década del 80. ¿Sí? El regreso a la democracia, el desocultamiento del terrorismo de Estado, juicios e impunidad, deuda externa y neoliberalismo, la reforma de la Constitución del 94. Bueno, de todas maneras, imposible llegar a estos puntos en quinto año, realmente es muy difícil, es uno de los diseños curriculares que tiene más cargado de contenido, y aparte, generalmente uno, bueno, si son cursos que no tienen historia en sexto, uno sí, diagrama y demás, pero si se sabe que se tiene historia en sexto, a veces se puede dejar en dictadura, si o ver algo de dictadura y no hay problema si no se ve esta parte o la unidad 5 que sigue. Propone como orientación didáctica la unidad número 4 trabajar con letra de rock, ¿sí? Para abordar justamente el tema de la dictadura y demás, ¿sí? La unidad número 5, que es legado de una época, que es algo bien general, ¿sí? Plantea el fin del orden mundial bipolar, es el fin de la Guerra Fría, los conflictos étnicos y religiosos de fin de siglo. Eso es interesante, el tema de la religión musulmana y demás, los atentados, ¿no? Y demás. Latinoamérica, la consolidación de la democracia postdictatoriales, es decir, la democracia que se van consolidando después de la dictadura en toda América Latina,
Y finalmente la parte de Argentina, que es la crisis del 2001. A ver, una locura, la verdad que es una locura el diseño de Quinto. Recuerden que arranca el diseño de Quinto en Historia Argentina en el golpe del 55, ¿sí? Y está súper cargado de un montón de temas que es imposible realmente llegar al 2001. Pero bueno, lo plantea en el diseño, ¿no? El retorno de la centralidad del Estado, las políticas públicas como eje articuladores, revalorización en la forma de participación política. Y propone como unidad didáctica un trabajo de investigación sobre la transición hacia la democracia, ¿sí? De las dictaduras en América Latina hacia la democracia. La orientación y didáctica son orientaciones, son sugerencias, ¿sí? No es que hay que hacerlo ni nada, simplemente lo tratan de plantear, ¿no? Bueno, si les parece, les muestro, comparto a ver dónde está. Ay, no me aparece para compartir ahora. A ver, esperen. Porque quiero compartirle una secuencia que es de Quinto, pero no me aparece para compartir. Esperen que voy a salir de pantalla completa. Voy a ir acá. Lo abro desde acá y ahora voy a ver si lo puedo ya compartir con ustedes. A ver si ahora me sale para poder compartirlo. A ver, acá está. Bueno, primero unas actividades, ¿sí? No es una secuencia, pero vieron de que aparece esta idea del humor gráfico, ¿sí? En una de las secuencias que aparecían ahí y demás. Entonces, por ejemplo, ¿se compartió? ¿La están pudiendo ver? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, una muy breve síntesis, ¿qué es el humor gráfico como fuente histórica? ¿Sí? No es lo mismo el humor, las imágenes, el humor gráfico, las caricaturas, que una fotografía, por ejemplo. Después, la revista de humor político, y acá la revista Tía Vicenta, que fue una revista que la terminan cerrando durante la dictadura de la llamada Revolución Argentina del gobierno de Onganía, del 66. Una breve, ¿no? La revista Tía Vicente y la revista Satiricom, que es del 72, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren esta portada que aparece acá de Tía Vicenta, ¿sí? De esta revista, que dice: se venderá el Congreso en propiedad horizontal. Está Onganía acá, ¿sí? Con otros militares. Hay una vitrina, dice Constitución, y hay un cartelito que dice: en caso de crisis, rompa el vidrio, ¿sí? Entonces, como consigna, por ejemplo, observar con atención la tapa de Tía Vicenta del 4 de junio del 62. De acuerdo con lo estudiado en el capítulo, ¿qué sucede en nuestro país a mediados del 62? ¿Por qué crees que el titular enuncia la venta del Congreso? Explica con tus palabras qué te sugiere la Constitución en una vitrina y la leyenda: en caso de crisis, rompa el cristal, rompa el vidrio. ¿Quiénes son los que están parados delante de ella? ¿Cuál es la sensación que transmiten? ¿Sí? Bueno, esto evidentemente es previo al golpe. Otra imagen, ¿no? Que es esta que está acá. Dice Vietnam, paz, con signo de pregunta. Hay dos aviones, ¿no? Dos aviones que tienen, que son norteamericanas. Dice: ¿qué hacemos con las bombas que nos sobraron? ¿Las llevamos o de pasada la tiramos sobre Cuba? Dice, ¿no? El avión. El que está manejando el avión. Entonces, acá dice, bueno, observa el chiste de Limuras, el escritor, ¿no? Publicado por Satiricón el 6 de abril del 73, con la información que nos brinda la viñeta. ¿A qué país pertenecen los aviones? Explica con tus palabras por qué dudan en llevarlo de vuelta o tirarlas en Cuba. ¿Qué te sugiere el título? La palabra paz, con un signo de interrogación. ¿Considerás que su autor expresa una mirada crítica? ¿Por qué? ¿Sí? Para buscar y conversar.
para buscar y conversar entre todos, buscar algún ejemplo de humor político en la actualidad, señalar a qué cuestión remite y compartir con tus compañeros la interpretación del mismo. ¿Sí? Esta idea de trabajar humor gráfico, por un lado, desde el periodo que estoy analizando, histórico, y después ver el humor gráfico ahora, ¿sí? En ese sentido. Y ahora sí comparto una secuencia didáctica como para mirarlo a grandes rasgos, que tratan algunos de los temas. Estos son algunos de los temas de quinto, pero que se comparte con sexto, que ahora después vamos a ver el diseño de sexto, ¿sí? Ahí se compartió ya. Sí, sí. Bueno, reitero esto, esta secuencia didáctica no está tal cual como se pide en la materia, ¿sí? De hecho, ahí, por ejemplo, tiene un eje problematizador estructurante que ustedes no tienen que buscar un eje ni nada, ¿bien? Pero sí tiene otros componentes que me parece que vale la pena. Entonces, vamos a las clases directamente. Clase 1, contenido, la última dictadura cívico-militar en Argentina, las condiciones políticas, económicas y sociales del surgimiento. Concepto, por ejemplo, acá no están los estructurantes, ¿sí? Pero están los conceptos transversales o transdisciplinares y los conceptos disciplinares o básicos. Conceptos transdisciplinares, poder y cambio. Fíjese que hay solamente dos conceptos, no es que ponga un montón, se puede poner 1, 2, 3, no más de eso. Conceptos disciplinares, legitimación del poder, golpe cívico-militar. Entonces, dos revistas de humor, una cuestionario que es del 75 y otra satiricón, que miren la fecha, es del 25 de febrero del 76, es decir, es casi un mes antes del golpe militar de la última dictadura, que es el 24 de marzo, ¿sí? Entonces, bueno, las imágenes, y dice, teniendo en cuenta que los rostros que aparecen en la portada de Satiricón pertenecen a funcionarios del gobierno de Isabel Martínez de Perón. ¿Cuál es la situación del gobierno que intenta transmitir su autor? ¿Sí? El dibujante. ¿Qué significa la frase con signo de exclamación, no hagan olas? ¿Sí? Como que se están ahogando. Completa la información contextual de la portada con la caricatura que está a su lado, es decir, la que está acá. ¿No? Que hay un obrero pensando en el pan y un empresario pensando en todo un sistema económico y demás. ¿Qué problemática socioeconómica está haciendo referencia? Para ello tenga en cuenta a quiénes representan los personajes, cada uno, ¿no? El empresario y demás. Finalmente, esta caricatura, ¿no? Del 75, diciembre del 75, están los tres representantes, los representantes de las tres fuerzas armadas llevando el sillón presidencial, ¿no? Vacío. Dice, observar la tercera caricatura, sería esta caricatura. Identificar las clases o grupos sociales que aparecen en la escena, los que están atrás, ¿sí? Aparecen personas que, por ejemplo, que parecen ser trabajadoras, ¿no? Con ropa obrera y demás, personas de galera, o mujeres con tapado que parecen ser de clase alta. Punto B, ¿qué simboliza el sillón vacío? ¿Quiénes lo sostienen y conducen? ¿Qué actitud toma la gente que se encuentra alrededor? Los rostros, si es miedo, si hacen que no lo ve, si están felices, ¿no? Su autor está transmitiendo una imagen de un golpe militar o cívico-militar. Fundamente su respuesta, ¿sí? Fíjense, volvamos arriba, de que yo estoy trabajando como concepto disciplinar golpe cívico-militar, ¿sí? La idea es que el golpe es cívico-militar y no solo militar. Por otro lado, legitimación de poder. ¿Se entiende? Esto tiene que estar relacionado. Detrás de la actividad, yo lo que estoy tratando de que ellos entiendan es el concepto de golpe cívico-militar. Por eso, el recurso, en este caso la imagen, podría haber sido un discurso o algo, pero el recurso, en este caso la imagen, y las actividades apuntan a que los chicos reflexionen sobre ese concepto. Fundamente tu respuesta, agregale a la caricatura un título y a los personajes diálogos de pensamiento. Después, lee atentamente los fragmentos del mensaje de Videla, ¿sí? Cuando asume la presidencia el 30 de marzo del 76, ¿no? Bueno, está el discurso de Videla, que es una adaptación, ¿sí? Yo lo recorté y acomodé las palabras y demás para que no sea tan extenso y demás.
establezca relación entre los datos que brinda las fuentes, elabore una hipótesis sobre las condiciones dadas para que se materialice el golpe. ¿Sí? La clase 2, el contenido es La dictadura y la economía, auge y especulación financiera y endeudamiento externo. Conceptos transdisciplinares, cambio y crisis. Conceptos disciplinares, reforma, deuda externa, importación, capitalismo. Bueno, doy un texto que acá en la secuencia no aparece, pero recuerden que ustedes tienen que poner las hojas de material que van a trabajar, de manual, de libro, lo que sea, le sacan fotito y lo suben, ¿sí? O si lo tienen escaneado mejor. Acá se pide que lean un texto que tiene como título La gestión de Martínez de Oz, de un manual de tinta fresca, ¿sí? Y después hay unas caricaturas que está Martínez de Oz sentado y hay un gráfico. Dice, ¿qué intención tiene el autor al colocar al ministro de Economía Martínez de Oz en un consultorio frente a un psicólogo? ¿Cuál es el trauma al paciente? ¿Sí? Acá Martínez de Oz está diciendo, todo comenzó cuando yo tenía 5 años y papá no quiso comprarme aquel trencito rojo importado. Tiene que ver con, a ver, la actividad tiene que ver, digo por la duda, por si no conocen mucho del tema, tiene que ver con la economía en la dictadura militar, cómo se abre el país a las importaciones, cómo viene todo de afuera y termina de arruinar la economía argentina, las industrias que tenía y demás, ¿no? Teniendo una mirada crítica, el autor, el dibujante, al presentarlo de esta forma, establezca una relación con el gráfico, ¿sí?, que aparece acá, y teniendo en cuenta lo leído, en el apartado escribe una breve conclusión sobre la relación entre las medidas económicas de la apertura de importación con el desarrollo de la industria nacional, ¿sí? Esto no solamente se hace con estos recursos, sino que aparte con este texto, ¿se comprende? Bueno, después otras caricaturas, ¿sí?, de la revista Humor, del 79 y del 82, un grupo de jubilados y un maestro, un empleado público, perdón, junto con gráficos que hablan de la evolución del desempleo, ¿sí?, en porcentaje, y acá lo mismo, el índice de pobreza es esto. Dice, analice los chistes de la revista Humor, cuál es el blanco de ambos chistes, está hablando de estos que están acá, ¿sí? ¿Cuál es el blanco de ambos chistes? Teniendo en cuenta el apartado y las representaciones gráficas, todos dos que están acá, gráficos 2 y 3, elaborar una definición de crisis económica. Miren de vuelta. Concepto, ¿sí? El tema es crisis económica. Concepto transdisciplinar, crisis. ¿Sí? Y acá le estoy pidiendo a los alumnos que elaboren un concepto ellos de crisis económica. Enumere las consecuencias sociales que trajo aparejado la medida económica durante el periodo 1976-1982. Bueno, luego más chiste, con gráficos, ¿sí? Lo mismo. Miren cómo hay un cruce entre imágenes y entre gráficos para trabajar lo que es economía. La clase 3, la dictadura y la sociedad, la búsqueda de la subordinación sin consenso, represión y censura, resistencia civil, guerra de Malvinas. Concepto, poder y conflicto de valores, conceptos transdisciplinares, lo básico, autoritarismo, valores, resistencia a guerra. Bueno, lo mismo, un trabajo con caricaturas y demás, ¿sí? Luego de las caricaturas, dice, lee los apartados, la cultura, un libro, ¿no? Lee los apartados, la cultura. Bueno, se está por cortar, se corta y ingresamos con el mismo link, ¿sí? Ingresamos con el mismo link y ya vemos el diseño del sexto y un poquito más y ya está. Sí, pero bueno, una serie, esperen que lo saco porque si no después me va a costar volver. Una serie de actividades que nada, que cruzan justamente el recurso de imágenes, gráficos. Grabar. Ahí está. Sí, evidentemente quedó tildada la compu, ¿sí? Pero ahora ya está. De hecho, yo mismo me veo que como que me congelo y demás. Ustedes no sé cómo estará llegando.
Bueno, me avisan cuando llegó a compartirse, pero ahora sí está compartiendo. ¿Se llega a ver ahí? Está cargando, profe. Perfecto. Todavía no, profe. Bueno, vamos entonces con lo que es el diseño de cestos, ¿sí? Lamentablemente, Ahora sí. perfecto. Vamos con lo que es el diseño de cesto, lamentablemente lo otro no lo pudimos ver, igual era algo muy breve, ¿sí? Bueno, el diseño de cesto es mucho más acotado, ¿sí? En este sentido, tiene 3 unidades de contenido, se da solamente en las orientaciones de ciencias sociales y artística, ¿sí? La historia de sexto es muy particular, porque en realidad historia de sexto trata sobre investigación, pero lo cierto es que es realmente complicado a veces poder establecer como lo pide el diseño, el llevar investigaciones en sexto año. Primero porque muchas veces los temas de la década del 70, del 80, del 90, los alumnos y alumnas que vienen de quinto no lo llegaron a ver, no lo llegaron a ver con profundidad. Entonces no se puede pedir una investigación histórica en base a algo que todavía no se tiene una lectura ni nada, ¿sí? Entonces, explico un poco en qué consiste. De todas maneras, el trabajar con fuentes primarias se puede trabajar tranquilamente como se trabaja en cuarto y en quinto, en tercero o en segundo o en primero. La unidad número 1 tiene como título Ejes historiográficos para una mirada de la historia reciente de la Argentina. Está centrado pura y exclusivamente en la historia argentina y en la historia reciente. ¿Sí? Se llama historia reciente a la historia que comienza a partir de la década del 60, a partir del Cordobazo y sobre todo con la última dictadura militar, ¿no? Con hechos traumáticos que siguen inconclusos y sigue una especie de herida abierta hasta la actualidad. Entonces, la unidad número 1 tiene que ver con todo un despliegue de lo que respecta a la historia reciente, la historia oral, la investigación histórica. La unidad número 2 se centra en un paquete de contenidos, pero para la investigación. ¿Sí? Serían los años 70, movilización social y represión, problema de investigación. Y la unidad 3 es los años 80 y 90, el regreso de la democracia, la crisis del Estado y el neoliberalismo, problema de investigación. Es decir, la unidad número 1 es pura y exclusivamente a lo que respecta a los aspectos historiográficos. La unidad 2 tiene que ver con contenidos que luego se pueden investigar, ¿sí? O se pueden analizar algunas fuentes y demás para luego trabajarlo. Y la unidad 3 es lo mismo, un paquete de contenido de los años 80 y 90 para luego poder investigarlo y demás. Entonces, la unidad número 1, ¿sí? Ejes historiográficos para la mirada de la historia reciente en la Argentina, tiene 2 paquetitos de temas. El primero tiene que ver con la historia reciente, puntualmente, los problemas temáticos, teóricos y metodológicos de la historia reciente, historia y memorias, política del olvido, el campo de la historia reciente en la Argentina y en el mundo, los objetos de la historia reciente, la investigación multidisciplinar. Tiene que ver pura y exclusivamente con investigación histórica, ¿sí? Se diferencia por completo de los otros diseños que son contenidos cronológicos de la historia. El segundo paquete sigue con lo que es investigación histórica, el surgimiento de la historia oral como enfoque historiográfico, la historia de los pueblos y historia, los vínculos entre historia oral, historia del trabajo, historia oral, relato y memoria, los métodos cualitativos de la historia oral, los métodos mixtos, bueno, ¿sí? Como orientación didáctica, lo que propone la elaboración de un proyecto de investigación, da como un recuadro, ¿sí? Por ejemplo, título tentativo, palabras clave, presentación del tema, problema a investigar, estrategia metodológica, ¿no? Si se entrevista y demás, factibilidad, el tiempo que me va a llevar y demás, un cronograma, bibliografía. Bueno, realmente es muy complejo, ¿sí? La realidad es que cuando uno trabaja en los sexto años, poder en un primer trimestre que los alumnos presenten un proyecto de investigación es realmente muy complejo, porque vuelvo a repetir, ¿sobre qué van a presentar? Si todavía no se tiene una sólida base de los contenidos de los años 70, o dicho de otra manera, si todavía falta lectura, ¿sí? De historia argentina en los años 70, 80 o 90. ¿Sí? Es como muy contradictorio.
La segunda unidad, los años 70, movilización social y represión, tiene que ver con la última dictadura, obviamente, ¿no? Un primer temita es la historia, memoria colectiva y olvido, la entrevista, el testimonio oral, la historia de vida, bueno, esto está pegado, ¿no?, a las estrategias de investigación, pero el segundo paquete de temas sí entra en contenido. Dice, elaboración de un proyecto de trabajo que aborde algunos de los siguientes problemas historiográficos. La emergencia de las organizaciones armadas y los grupos guerrilleros, sus idearios políticos, los jóvenes y sus relaciones con el peronismo, cultura y consumo juveniles, militancia, expansión y contracción económica, la espiral de la violencia, el derrocamiento del peronismo y el golpe de Estado cívico-militar. Luego dice el terrorismo de Estado, la detección, desaparición de personas, la cultura del miedo, el golpe cívico-militar a la educación pública y la censura, el problema del exilio, el proceso de desindustrialización y sus consecuencias, el impacto de las políticas neoliberales, el endeudamiento externo, deporte, medios y política, la guerra de Malvinas, movimiento de derechos humanos, el rock nacional, cine, teatro. ¿Sí? Bueno, acá muchas veces la posibilidad es ver estos temas y dentro de la lectura de estos temas trabajar algún tipo de fuente como actividad. ¿Sí? Es muy difícil llevar adelante un proyecto de investigación. No digo que no se pueda hacer, pero es realmente complicado. ¿Sí? La orientación didáctica que presenta acá es justamente trabajar con literatura, Guerra de Malvinas como tema y literatura, ¿sí? Propone comparar una serie de fuentes literarias como el texto de Rodolfo Wilf, Los Pichiciegos, de García, Martín, Diego y John Larrambra, y de Esteban Valentino, No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, ¿no? 3 textos literarios que tratan sobre Malvinas. Por último, la unidad 3, que son los años 80 y 90, regreso a la democracia y la crisis del Estado y neoliberalismo, plantea, por un lado, las nuevas preocupaciones de la ciencia histórica, la multivocidad, es decir, la multivoce o la multiperspectividad, lo mismo, el estudio y la representación del pasado y los procesos de construcción identitaria. Y entre los temas, acá también hay un paquete de temas, que el diseño lo inclina para hacer un proyecto de investigación, pero que es realmente complicado. Dice, bueno, el regreso a la democracia y la recuperación de la cultura democrática, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, el juicio de la Junta y el nunca más, la teoría de los 2 demonios y sus críticas, la ley de punto final y evidencia de vida, la hiperinflación, bueno, después la Argentina neoliberal, ¿no? El gobierno de Menem, privatización y el plan de convertibilidad, la política de Carlos Menem frente a las Fuerzas Armadas, AMIA, el impacto de la guerra del Golfo, el terrorismo internacional, bueno, todo esto llega hasta prácticamente el año 2001, ¿sí? Hoy dice el desempleo, el incremento de la pobreza estructural y demás. Y propone acá nuevamente trabajar con un banco de fuentes jurídicas y demás para la realización de un trabajo de investigación que sería a partir de encuestas, ¿sí? Muestra como un ejemplo de una encuesta, ¿no? Donde se pone edad, sexo, actividad laboral y responder una serie de preguntas que la respuesta después se pueden catalogar, A, B, C, ¿no? El tipo de respuesta común. ¿Sabe usted a qué proceso jurídico se lo llama juicio de la Junta? ¿Conoce su fallo? ¿Cuál fue la participación de la CONADEP en el juicio de las juntas? En 1986 se dictaminó la ley de punto final. ¿Cuál es el contenido de la misma? Es decir, ver los conocimientos que tiene la población, ¿sí? Son 6 preguntas y después lo que se propone es una tabulación. Pregunta número 1, por ejemplo, ¿sabe usted a qué proceso jurídico se lo llama juicio a la Junta? ¿No? Catalogarlo primero entre edades, de 20 a 30, de 30 a 40 años, 40 a 65, 65 a 90, y esto que dice C, B, E, eso tiene que ver con justamente un tipo de respuesta. Suponete que diga, no, no lo conozco, es B. Si lo conozco, es A.
¿sí? El tipo de respuesta que puede ir dando. Pero bueno, más allá de la propuesta que tiene este diseño, decirle de que es muy complicado el tema de investigación como lo plantea el diseño de sexto año. Lo más probable es que esos temas que no se vieron en quinto, ¿sí? A partir de los años 70 y 80, uno aproveche para poderlo ver con profundidad y ver algún tipo de análisis de fuentes primarias, pero no llegar a hacer una investigación histórica, ¿sí? Es realmente muy, muy complicado, son 2 horas semanales y nada, ¿sí? Y aparte, vuelvo a repetir, los estudiantes tienen que tener justamente ese bagaje de contenido para poder hacer una investigación histórica. Entonces, eso se puede complicar bastante. Bueno, nada, ya están los 2 diseños, más o menos, pudimos ver la secuencia esa que hace mención a temas de quinto, pero también de sexto, como la guerra de Malvinas y demás. Lamentablemente no pudimos ver el videito, pero bueno, no pasa nada. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, si quieren hacer alguna pregunta sobre la secuencia puntualmente. Yo sé que Luca, que está justo conectado, sé que me envió, no lo pude ver, ¿sí, Luca? Que lo hiciste con tu compañera, como un avance, ¿sí? La idea más que nada es que ustedes, a ver, si ustedes me envían todo un borrador, se me va a realmente complicar poder leer todo. Sí, la idea es que ustedes tengan preguntas y si quieren poner como algún tipo de ejemplo, ¿sí? Supónganse, hice tal actividad y no estoy tan seguro si estoy trabajando este concepto. Y me mandan esa actividad puntualmente, ¿se comprende? Tratar de ser como bien específico de lo que se está preguntando, ¿sí? Porque si no, así como ustedes están seguramente tapados de trabajo que piden cada una de las materias, yo estoy tapado de trabajo que tengo que corregir de cada una de las materias que dicto. Entonces, ustedes todavía no tienen que entregar la secuencia más adelante, pero yo ya estoy trabajando y ya estoy corrigiendo trabajo que hicieron de otra materia otros alumnos y alumnas de otras carreras. Entonces, un poco para organizarme, sí voy a ir corrigiendo. De todas maneras, el día martes por Classroom nos dedicamos a lo que es consulta y ahí obviamente que voy a ya tener una lectura del trabajo de Luca y de Ayelén y de cualquier otra consulta que ustedes quieran realizar. Con respecto, Agustín no se pudo volver a conectar, pero bueno, con respecto a lo que dijo Agustín, lo que sí voy a hacer, que no sé si lo hice, creo que no lo hice, fue subir, digamos, con la fecha de entrega el trabajo. Creo que eso no lo hice, creo que solamente subí la estructura de la secuencia didáctica y demás, pero no puse la fecha y demás. Entonces, para que ustedes se puedan guiar, ahora después miro bien el cronograma, creo que alguien me dijo 20 y pico, no sé si Lumila o alguien me había comentado la fecha. Sí, profe, yo lo tenía anotado y lo dijo en una clase. Perfecto, sí, igual está subido en el Classroom, en el cronograma, sí, y por suerte la verdad que no, dentro de todo y con mucho esfuerzo, pudimos medianamente, ante este contexto, poder llevar las clases, ¿no? Medianamente, así que nada, ya lo que queda es darle para adelante con la secuencia y consultando y demás, ¿sí? Ustedes tienen una fecha obviamente de entrega, pero también tiene una fecha de recuperación. El tema es si ustedes no llegan a entregar en la fecha, ¿sí? Eso creo que también está aclarado. Si ustedes no llegan a entregar en la fecha, en la primera fecha, ustedes lo van a entregar después y entonces no van a tener la posibilidad de recuperarlo inmediatamente, ¿sí? Obviamente que quienes tienen aprobado el primer proceso, en el caso que llegue a ir mal una primera entrega y un recuperatorio, tienen la posibilidad de otra entrega, ¿sí? Los que tienen aprobado el primer proceso tienen hasta 3 chances de entregar la secuencia didáctica. Quienes deben el primer proceso, que no entregaron o tuvieron muchas correcciones o lo que fuese, tienen 2 posibilidades de entrega de secuencia, ¿sí? Tienen 2 posibilidades de entrega de secuencia, y una vez aprobando eso, tienen la chance, esto va a ser o en diciembre o en marzo, ¿sí? Va a ser en fecha de mesa de examen, para volver a entregar lo del primer proceso, o para entregar
en el caso de la secuencia si se está adeudando. Esa es un poco la organización. Bueno, ¿tienen preguntas para hacer? Acá corto así, dejo de grabar así.